Buenos días, chicos. Vamos a iniciar la clase de Ingeniería de Software en el técnico de Informática Empresarial. Bien, lo primero que les voy a platicar es que Ingeniería de Software no es una materia en la cual ustedes van a aprender a programar. Más que nada, Ingeniería de Software les enseña los métodos para crear proyectos de software. ¿Ok? La clase es muy teórica, puesto que ingeniería de software se enseñan metodologías, se enseñan objetivos de un proyecto de software, se enseña el ciclo de la vida de un sistema en el cual ustedes deben implementar cuando están inmersos en un proyecto de desarrollo de software. ¿Ok? Bien, yo voy a compartir mi pantalla por acá para presentarles el contenido de la clase, hacer la presentación que les tenía preparada por acá. ¿Están viendo la pantalla? Ok, se ve bien la pantalla, ¿todos la ven? Muy bien. Bienvenidos a la clase de Ingeniería de Software. Facilitador César Vargas. Como introducción, podemos hablar que la ingeniería de software es una disciplina o área de la informática o ciencias de la computación que ofrece métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad que resuelven problemas de todo tipo. Hoy día es cada vez más frecuente la consideración de la ingeniería del software como una nueva área de la ingeniería. Entre algunas definiciones, debemos iniciar definiendo qué es ingeniería. La ingeniería es el estudio y la aplicación de las distintas ramas de la tecnología. El profesional en este ámbito recibe el nombre de ingeniero. La actividad del ingeniero supone la concreción de una idea en la realidad. Esto quiere decir que a través de las técnicas, diseños y modelos, y con el conocimiento proveniente de las ciencias, la ingeniería puede resolver problemas y satisfacer necesidades humanas. La ingeniería también supone la aplicación de la inventiva y del ingenio para desarrollar una cierta actividad. Esto, por supuesto, no implica que no se utilice el método científico para llevar a cabo los planes. Bien, la ingeniería se le da el nombre de ingeniería a todas las ramas de la tecnología, ¿verdad? Y todos los graduados o egresados o los que estudian alguna ingeniería, se le da el nombre de ingeniero. ¿Ok? Entonces, bajo esta definición de ingeniería, por eso es que se le da el nombre de ingeniero de software. Porque un ingeniero de software inventa, echa mano del ingenio para desarrollar alguna actividad. Y también debe utilizar el método científico para poder diseñar, desarrollar e implementar un proyecto de software. Por otro lado, tenemos la definición de software, que ya ustedes en asignaturas previas a esta han contextualizado lo que es el software, que es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Bien,
desarrollado las definiciones de ingeniería y de software. ¿Quién tiene algún comentario? ¿O algo que no quedó claro de estas definiciones? A ver, después de escuchada esa definición, ¿quién puede hacer algún comentario o quién tiene todavía dudas de lo que es ingeniería, de lo que es software? ¿O todo el mundo está claro? Sí. A ver, ¿están dormidos o le falta un cafecito? Yo entendí todo. Usted entendió todo. Ajá. Sí. ¿Qué entendió? De ingeniería, ¿qué entendió? No te lo voy a poner tan difícil. De software, güey. Ya ustedes saben lo que es un software. ¿Qué entendió del software? Pues, no sé ni cómo explicarlo. ¿Cómo explicarme? A ver, Mm, no sé cómo. Mm, no sé cómo explicarlo. ok. Recordemos que en algún momento, por ejemplo, en Informática 1, tuvieron que ver de algunas definiciones conceptuales sobre programas, sobre software, y por allá en alguna de esas definiciones tuvieron que haberle dicho que un programa era una secuencia de instrucciones que eh, servían para solucionar algún problema, ¿verdad? Y que las Ujú. instrucciones estaban relacionadas entre sí. Por allá decía la definición de programa o software, le dieron esa definición, ¿sí? Básicamente esa definición es de programación o programa, de un programa eh, básico. Sin embargo, acá nos dan una definición de software que ya no es un programa, sino es el conjunto de los programas de cómputo. Cuando hablamos de conjunto, hablamos de uno o de varios. De varios. De varios. Ok. Entonces, el software es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. Entonces, ya estamos hablando no de un programa per se, sino son de muchas cosas, de procedimientos, de reglas, de documentación. El documentar un software es algo extremadamente importante, y ya después se lo voy a explicar. Y los datos asociados que forman parte de la operación del sistema de cómputo. Entonces, ya estamos hablando de algo más complejo, no de un simple programa que sigue instrucciones lógicas y que están relacionadas entre sí, ¿sí? Para solucionar un solo problema. Aquí es, el software ya no va a solucionar un solo problema, sino va a solucionar una cantidad de problemas dentro de un sistema de cómputo. Bien, la evolución de los sistemas de computación. El término fue introducido a finales de los 60 a raíz de la crisis del software, a raíz de la introducción de la tercera generación del hardware. Recordemos que en la historia, cuando nos vamos a la generación del hardware, eh, en la primera, segunda generación, tercera generación del hardware, lo importante que era el hardware o el software.
A ver, echen para atrás en Informática 1, que vieron la historia de la computadora. En esos primeros, en esas primeras generaciones del computador, ¿qué era más importante? ¿De qué se hablaba más? ¿Del hardware o el software? Cuando escuchamos hablar de la UNIVAC, cuando escuchamos hablar de estas grandes computadoras que comenzaban a construirse, de la ENIAC, por ejemplo, ¿qué era más importante? A ver. Buenos días, profe. Buenos días. Pienso que en aquel entonces lo más importante era el hardware por lo del tamaño, pero en realidad si tomamos o tenemos en cuenta, pues no eran grandes operaciones las que se podían realizar, ya que eran grandes computadoras, pero las operaciones que las mismas realizaban eran muchas veces limitadas. Pienso que con la evolución del tiempo y ahora, actualmente, pues lo más importante son los software, ya que son los que nos permiten hacer las diferentes tareas que realizamos en una computadora, en un celular, qué sé yo. Gracias. Excelente, Troya, correcto. Así mismo es. En las primeras generaciones, en la historia del computador, se hablaba siempre del hardware, de que era muy grande, inclusive era bastante, mucha mecánica o mecánica electrónica, se podría decir. No se hablaba mucho del software. Pero en la evaluación de los sistemas de computación vemos que ya a finales de los 60 y en la tercera generación del hardware se va introduciendo el concepto de ingeniería de software o el concepto de software. Durante los primeros años de la era de la computadora, el software se contemplaba como un añadido. La programación de computadoras era un arte de andar por casa, para el que existían pocos métodos sistemáticos. Bien, esta evaluación de la computación nos está hablando de sistemas grandes, ¿verdad? De sistemas grandes. Todavía en los años 80 o en los años 70, cuando Bill Gates, Steve Jobs comenzaron a hacer sus pininos para crear los emporios que hoy son Apple y Microsoft, ellos también andaban en este arte de andar por casa o de casa en casa, inventando o experimentando cómo hacer un computador o cómo hacer que el computador fuera más óptimo su utilización, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en esa evolución se le denominó que la programación era el arte de andar de casa en casa o por casa. El desarrollo del software se realizaba virtualmente sin ninguna planificación hasta que los planes comenzaron a descalabrarse y los costos comenzaron a correr. Los programadores trataban de hacer las cosas bien y con un esfuerzo heroico a menudo salían con éxito. Es parte de lo que le estaba hablando cuando Bill Gates y Steve Jobs comenzaron a trabajar en sus grandes compañías, que ellos hacían las cosas en ensayo y error, ¿no? Ensayo, a ver qué ocurría, a ver si la pegaban, por decirlo así. No había un método o no había un proyecto planificado como tal, sino vamos a hacer esto, a ver, porque nos gusta a nosotros, vamos a ver si a los demás les gusta, ¿verdad? Y pegan
y pegan en el negocio de la fabricación de computadoras. Bien, también hablamos de que el software se diseñaba a medida para cada aplicación y tenía una distribución relativamente pequeña. La mayoría del software se desarrollaba y era utilizado por la misma persona u organización. La misma persona lo escribía, lo ejecutaba y si fallaba, lo depuraba. Debido a este entorno personalizado del software, el diseño era un proceso implícito realizado en la mente de alguien y la documentación normalmente no existía. O sea, como le decía, ¿no? El programador o el ingeniero de software en los primeros tiempos de la evolución era un dios, ¿no? Era la persona más importante porque no muchos sabían de construcción de software. Eran algunos y esas personas construían sus propios software, ¿verdad? Lo ejecutaban y si les daba algún problema, ellos mismos entraban y solucionaban o emparapetaban, por decirlo de una forma coloquial, las aplicaciones y lo ejecutaban nuevamente para ver si esta vez funcionaba de la mejor manera. No había un diseño elaborado y todo estaba en la mente de la persona. Mucho menos había documentación, ¿sí? Porque ¿para qué voy a documentar algo si yo soy el que lo voy a utilizar y aquí estoy yo para solucionar el problema que dé el software en algún momento? Claro que esto va a cambiar cuando ya existen en organizaciones departamentos de ingeniería de software donde no nada más hay una sola persona programando, sino es un equipo de personas que programan y se dividen el proyecto en módulos y deben documentar la información porque la persona se puede enfermar, le puede pasar algo, y si no documenta el trabajo, quien retome su puesto no va a saber qué estaba haciendo o cómo está estructurada la programación de ese software, ¿no? Entonces la documentación, por eso le decía anteriormente que la documentación es algo importante cuando uno está dentro de un departamento de software. Hay personas especializadas en hacer documentación. Claro que deben saber de programación, deben saber de ingeniería de software para hacer documentación, pero en los departamentos que están estructurados hay personal especializado para documentar los proyectos de ingeniería de software. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor, todo está claro. ¿Todo está claro? Aquí hay un cartel. Sí, profe. Bien, ¿alguien quiere decir algo? Bien, vamos a ver qué ocurre en la segunda era en la evolución del software. Los sistemas de computadora no extienden, los sistemas de computadora se extienden desde la mitad de la década de los 60 hasta finales de los 70.
La multiprogramación y los sistemas multiusuario introdujeron nuevos conceptos de interacción hombre-máquina. Las técnicas interactivas abrieron un nuevo mundo de aplicaciones y nuevos niveles de sofisticación del hardware y el software. Los sistemas de tiempo real podían recoger, analizar y transformar datos de múltiples fuentes, controlando así los procesos y produciendo salidas en milisegundos en lugar de minutos. Los avances en los dispositivos de almacenamiento en línea condujeron a la primera generación de sistemas de gestión de base de datos. La segunda era se caracterizó también por el establecimiento del software como producto y la llegada de las casas del software. Los patronos de la industria, del gobierno y de la universidad se aprestaban a desarrollar el mejor paquete de software y ganar así mucho dinero. Ok, en esta segunda generación ya encontramos el hardware más avanzado, ¿sí? Mayor almacenamiento, mayor velocidad de procesamiento de los datos. Y entonces, en este punto de la evaluación, los ingenieros de software tenían que ponerse acorde a los avances del hardware, ¿sí? Ya no tenían limitante de almacenamiento, no tenían una limitante de procesamiento, ya el procesamiento de los datos era más rápido. Se hablaban de milisegundos en lugar de minutos, y el software comenzaba a tomar importancia en la industria, en el gobierno, en las universidades, y ya los ingenieros de software se perfilaban en el mercado como potenciales, la profesión más potencial para las industrias. En la segunda era de la evolución del software, conforme crecía el número de sistemas informáticos, comenzaron a extenderse las bibliotecas de software, de computadora. Las casas desarrollaban proyectos en los que se producían programas de decenas de miles de sentencias fuentes. Todos esos programas, todas esas sentencias fuentes tenían que ser corregidos cuando se detectaban fallos o modificados cuando combinaban los requisitos de los usuarios o adaptados a nuevos dispositivos de hardware que se hubieran adquirido. Estas actividades se llamaron colectivamente mantenimiento del software. Bien, ahí ven una imagen donde hay una crisis de un proyecto de software, o emulan una crisis en donde le tenían que dar mantenimiento al software, y los ingenieros del software hacen la analogía de un diamante, un rombo, y el otro personaje tiene un círculo. ¿Cómo arreglar esto? ¿Cómo introducir el círculo en el rombo? Entonces, los ingenieros de software tenían que analizar el problema que tenían en ese momento, ¿no? Cómo hacer que ese círculo encajara en el rombo. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Seguimos. Entramos a la tercera era en la evolución del software. La tercera era en la evolución de los sistemas de computadora comenzó a mediados de los años 70 y continúa más allá de una década. El sistema distribuido, múltiples computadoras, cada una ejecutando funciones concurrentes y comunicándose con alguna otra, incrementó notablemente la complejidad de los sistemas informáticos. Las redes de área local y de área global
las comunicaciones digitales de alto ancho de banda y la creciente demanda de acceso instantáneo a los datos supusieron una fuerte presión sobre los desarrolladores del software. Ya aquí en la tercera era de la evolución del software, vemos que se introducen las redes de área local, el Internet, cuando hablamos de ancho de banda, y que ya comenzamos, o ya el usuario comenzaba a exigir la demanda de acceso instantáneo a los datos, o sea, en tiempo real. Y esto ocasiona una presión hacia los ingenieros del software a construir software más eficientes. La conclusión de la tercera era se caracterizó por la llegada y amplio uso de los microprocesadores. Los microprocesadores le dan un tono más o le ponen un poquito más de presión a los ingenieros de software, puesto que el microprocesador produjo un extenso grupo de productos inteligentes, desde automóviles hasta hornos de microondas, desde robots industriales a equipos de diagnóstico de suero sanguíneo. El hardware dejó de ser un impedimento para el desarrollo de la informática, redujo los costos y mejoró la calidad y la eficiencia en el software producido. La crisis se caracterizó por los siguientes problemas: imprecisión en la planificación del proyecto y estimación de los costos, baja calidad del software, dificultad de mantenimiento de programas con un diseño poco estructurado, por otra parte, se exige que el software sea eficaz y barato tanto en el desarrollo como en la compra. También se requiere una serie de características como fiabilidad, facilidad de mantenimiento y de uso, eficiencia, etc. Y aquí vemos que en la tercera era del software comenzamos a acercarnos a nuestros tiempos, donde básicamente, ¿quién es el que exige todas estas facilidades que debe tener el software? El usuario, ¿verdad? El usuario, porque ya nos llega a nuestras manos un teléfono inteligente, que queremos saber cuántos pasos hemos caminado en el día, queremos saber al minuto o al segundo los correos que me llegan. Entonces, todo esto hace que el ingeniero de software trabaje en proyectos, pero esos proyectos deben tener precisión, deben ser de alta calidad, que no tenga dificultad de mantenimiento a los programas, que el software sea eficaz, barato, tanto al desarrollarlo como al comprarlo, y debe tener características como fiabilidad, facilidad de mantenimiento, de uso, eficiencia, etc. Los objetivos de la ingeniería de software. En la construcción y desarrollo de proyectos se aplican métodos y técnicas para resolver los programas. La informática aporta herramientas y procedimientos sobre lo que se apoya la ingeniería de software. Mejorar la calidad de los productos de software, aumentar la productividad y trabajo de los ingenieros de software, facilitar el control del proceso de desarrollo de software, suministrar a los desarrolladores las bases para construir software de alta calidad en una forma eficiente. Definir una disciplina que garantice la producción y el mantenimiento de los productos de software desarrollados en el plazo fijado y dentro del costo estimado. Estas son algunas de los objetivos de la ingeniería de software.
Como ven en la imagen de la derecha, los sistemas de calidad, la calidad de un sistema viene definida por el cumplimiento de los objetivos establecidos para el sistema. El bajo costo, el costo de un sistema debe incluir tanto el costo de desarrollo como el de mantenimiento. El a tiempo es unos plazos preestablecidos y que vienen garantizados para el establecimiento de una secuencia de activación a llevar a cabo. O sea, desarrollar un software debe tener una planificación, debe ser sistemático el desarrollo del software y debe conllevar estos tres aspectos: calidad, bajo costo y el desarrollo a tiempo, o la implementación más bien a tiempo, según los cronogramas que se han establecido o según el cronograma que se ha establecido. Ahora bien, vamos a ver los objetivos de los proyectos de sistemas. Para que los objetivos se cumplan, las empresas emprenden proyectos por las siguientes razones. Vamos a hablar de las 5 C. Vamos a hablar de las 5 Cs, que es capacidad, costo, control, comunicación y competitividad. Bueno, me está escribiendo una compañera de ustedes que tiene problemas, vive por el área de Río Sereno y tiene problemas para ir al lugar donde tiene señal. Luego vemos eso. Luego le contesto y le pongo al día. Bien, los objetivos de los proyectos de sistema. Vamos a hablar de las 5 C. Como les dije, capacidad, costo, control, comunicación y competitividad. Dentro de la capacidad, las actividades de la organización están influenciadas por la capacidad de esta para procesar transacciones con rapidez y eficiencia. Los sistemas de información mejoran esta capacidad en 3 formas: aumentan la velocidad del procesamiento, aumento en el volumen y recuperación más rápida de la información. Dentro del aumento de la velocidad de procesamiento, los sistemas basados en computadoras pueden ser de ayuda para eliminar la necesidad de cálculos tediosos y comparaciones repetitivas. Un sistema automatizado puede ser de gran ayuda si lo que se necesita es un procesamiento acelerado. En cuanto al aumento en el volumen, la incapacidad para mantener el ritmo de procesamiento no significa el abandono de los procedimientos existentes. Quizá estos resulten inadecuados para satisfacer las demandas actuales. En estas situaciones, el analista de sistemas considera el impacto que tiene la introducción de procesamiento computarizado. Si el sistema existente es manual, es poco probable que únicamente el aumento de la velocidad sea la respuesta. El tiempo de procesamiento de transacción aumenta si se considera la cantidad de actividades comerciales de la empresa junto con su patrón de crecimiento. Recuperación más rápida de la información. La organización almacena grandes cantidades de datos, por eso debe tenerse en cuenta dónde almacenarlos y cómo recuperarlos cuando se le necesita. Cuando un sistema se desarrolla en forma apropiada, se puede recuperar en forma rápida la información. Bien, esto es en cuanto a la capacidad que debe tener un software. Debe aumentar la velocidad de procesamiento. Al aumentar la velocidad de procesamiento, va a aumentar el volumen. Y al aumentar el volumen, vamos a tener problemas de recuperación de la información. ¿Sí? Un software debe tener esas capacidades. En cuanto al costo, la vigilancia de los costos para determinar si la compañía evoluciona en la forma esperada, de acuerdo con lo presupuestado, se debe llevar a cabo
el seguimiento de los costos de mano de obra, bienes y gastos generales. La creciente competitividad del mercado crea la necesidad de mejores métodos para seguir los costos y relacionarlos con la productividad individual y organizacional. Reducción de costos. Los diseños de sistemas ayudan a disminuir los costos, ya que toman ventaja de las capacidades de cálculo automático y de recuperación de datos que están incluidos en procedimientos de programas en computadora. Muchas tareas son realizadas por programas de cómputo, lo cual deja un número muy reducido de estas para su ejecución manual, disminuyendo al personal. Bien, ¿quién me puede hacer un comentario sobre el tema del costo del software, según lo que se ha leído? Bueno, tengo entendido que en muchas empresas el costo del software es de suma importancia para adquirirlo, para comprarlo, porque, claro, entre más costoso es, definitivamente que más opciones y más cosas se van a poder desarrollar a través de él. La variedad de software también radica en eso, que hay unos que tienen costos más bajos, se utiliza más personal, pero se limitan las tareas. Los software con costos más elevados, claro, se le da mayor mantenimiento, costo de operación también es alto, pero también se pueden hacer muchas tareas y limitar pues lo que sería pues pagarle a una persona para que lo hiciera manualmente. A ver, vamos a pensar en una tienda, en un almacén, en un mini super, ¿verdad? ¿Cómo saber de una forma en tiempo real cuánto hemos facturado a mitad del día? Si lo hacemos manual, imagínense, vamos a retrotraernos en mini super donde, o aquel negocio de abarrotes donde se guardaba en una cajita de madera el cambio o el dinero del producto de la venta, ¿verdad? Se tenía todo, podía tenerse organizada, el dinero que entraba, qué sé yo. Pero si a mediodía el dueño del abarrote o de la tienda quería saber cuánto había sido la venta de la mañana, imagínense, ¿cómo podía hacer? O sea, sacar todo el dinero que estaba ahí, hacer un arqueo de la caja, ¿verdad? Contabilizar el dinero que estaba en la caja menos lo que se había dejado de cambio, ya entonces tenía una idea de cuánto dinero había entrado de la venta de la mañana, ¿cierto? Eso llevaba un tiempo. Mientras tanto, los clientes entrando a seguir comprando, ¿verdad? Eso en la forma manual. En la forma, teniendo un sistema o un software que le contabilice eso, o una caja registradora, no vamos a hablar de un software, sino una caja registradora, él puede entrar a la caja registradora, hacer un corte a mediodía, y en la caja registradora, en la cinta que le imprime, la caja registradora le dice entonces cuánto dinero ha entrado producto de las ventas. Él toma ese valor, lo resta de la caja de cambio o la cantidad de dinero que dejó para el cambio, y ya puede tener una idea más rápida, de una forma más rápida, de cuánto dinero ha entrado en las ventas de un periodo. Vamos a decir, en este caso, en este ejemplo particular, de las horas de la mañana, ¿verdad?
no para la actividad, no se expone a estar contando dinero en el sitio que es la caja, sino es para tener una idea de cuánto debe haber en dinero en la caja, ¿sí? De cuánto debe tener dinero en la caja. Entonces, ahí hay un costo. Hay un costo porque si tiene que contabilizar, tiene que parar la actividad del abarrote, de repente tiene que dejar de facturar, o que los clientes deben esperar mientras que se haga el arqueo, qué sé yo, qué sé yo. Y eso es un costo que no se contabiliza, que no es tangible, ¿verdad? Porque el cliente se puede ir porque está de apuro, porque no lo atienden, etcétera, etcétera. Entonces son costos que también se deben contabilizar en la operación de un negocio. ¿Ok? El control, mayor seguridad de información. Algunas veces el hecho de que los datos pueden ser guardados en una forma adecuada para su lectura por medio de una máquina. Es una seguridad difícil de alcanzar en un medio ambiente donde no existen computadoras. Para aumentar la seguridad, generalmente se desarrollan sistemas de información automatizados. El acceso a la información puede estar controlado por un complejo sistema de contraseñas, limitado a ciertas áreas, o personal. Si está bien protegido, es difícil de acceder. Menor margen de error, mejora la exactitud y la consistencia. Esto se puede lograr por medio del uso de procedimientos de control por lotes, tratando de que siempre se siga el mismo procedimiento. Cada paso se lleva a cabo de la misma manera, consistencia y con exactitud. Por otra parte, se efectúan todos los pasos para cada lote de transacciones. A diferencia del ser humano, el sistema no se distrae con llamadas telefónicas, ni olvidos o interrupciones que sufre el ser humano. Si no se omiten etapas, es probable que no se produzcan errores. Bien, el control, ¿de qué nos está hablando? A ver, ¿quién puede aportar a la clase de qué está hablando el control? El aspecto del control en la ingeniería de software. Profe, según lo que yo entendí, el control nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, si se manejase una bodega, saber con qué cantidad de insumos se cuenta, qué cantidad de insumos sale diariamente, y de esta manera pues llevar con mayor exactitud la cantidad pues de producto que se mantenga. Y de esta manera, pues, evitar también lo que es el desabastecimiento, ya que se sabe qué cantidad se tiene y cuánta se debe de pedir en X momento. Bien, recordemos que aquí estamos hablando ese es el control de la mercadería de un inventario, ¿sí? Al cual usted se está refiriendo. Sin embargo, acá el tema hablamos Profe, de... permiso, Ajá, dice ajá, Anthony Camargo que tiene problema con el internet. con el internet. Ok, Sí, por eso te sale y entra. ok. Eh, sí, como hablábamos, este control se refiere al control que se debe tener con el software. ¿Ok? Mira, según la presentación que yo les estoy brindando, habla de la mayor seguridad de información. O sea, ¿cuál es el control que debemos tener con la información? Con la información que va a recabar un software.
dice, algunas veces el hecho de que los datos pueden ser guardados en forma adecuada para su lectura por medio de una máquina es una seguridad difícil de alcanzar en un medio ambiente donde no existan computadoras. Para aumentar la seguridad, generalmente se desarrollan sistemas de información automatizados. El acceso a la información puede estar controlado por un complejo sistema de contraseñas, limitado a ciertas áreas o personal. Si está bien protegido, es difícil de acceder. O sea, aquí estamos hablando del control. ¿Cómo es el control que ustedes tienen para acceder a la plataforma Claroline? La plataforma para validar que usted es un estudiante del Instituto Nueva Luz, les pide que usted ingrese un usuario y una contraseña. Evidentemente, el administrador de ese software debe haberlo incluido en una lista de usuarios y le debe haber asignado un rol. El rol que a ustedes se le ha asignado es el rol de estudiante. El rol que a mí me ha asignado en la plataforma es el rol de facilitador. Según el rol, usted va a tener acceso a la información de forma limitada, si tiene un rol de acceso limitado. ¿Sí? Entonces, ese es el control que estamos hablando aquí. ¿Cuál es el control que nosotros debemos tener en nuestro software cuando creamos un software? Debemos establecer controles de acceso, ¿sí? Para que el usuario pueda acceder a la información y no tener una información abierta para cualquier persona. También debemos tener un control para minimizar el margen de error. Esto se puede lograr por medio del uso de procedimientos de control por lotes, tratando de que siempre se siga el mismo procedimiento. Cada paso se lleva a cabo de la misma manera, consistencia y con exactitud. Por otra parte, se efectúan todos los pasos para cada lote de transacciones. A diferencia del ser humano, el sistema no se distrae con llamadas telefónicas, ni olvidos e interrupciones. Aquí se hace la analogía de que cuando se está haciendo un procedimiento o un procesamiento de la información, el computador no se detiene para nada. O sea, no hay nada que lo detenga, siempre y cuando esté bien resguardado. ¿Ok? Evidentemente, la energía eléctrica es una de las situaciones que puede interrumpir el procesamiento de la información. Y más aún hoy en día que todos los procesamientos se hacen, o la mayoría de los procesamientos se hacen en línea. 1, la energía eléctrica. 2, el acceso a el Internet. ¿Sí? Si hoy en día nos quedamos sin ninguna de estas dos, sin energía eléctrica y sin comunicación, entonces puede darse al traste el procesamiento de la información. Por ejemplo, en este momento, si yo me quedo sin energía eléctrica, me quedo fuera. Se ve interrumpida en la clase. ¿Sí? Si ustedes no tienen data en el lugar donde están, no pueden accesar a la clase. Entonces ya son controles que no podemos gestionar de una forma óptima. ¿Ok? Y hablando de comunicación, este es otro de los aspectos de la comunicación. La falta de comunicación es una fuente común de dificultades que afectan tanto a clientes como a empleados. Sin embargo, los sistemas de información bien desarrollados amplían la comunicación y facilitan la integración de funciones individuales. Entre la comunicación está la interconexión, aumento en la comunicación. Las empresas aumentan sus vías de comunicación por medio del desarrollo de redes. Para este fin, dichas vías abarcan todo el país y le permiten acelerar el flujo de información dentro de sus oficinas y otras instalaciones que no se encuentran en la misma localidad. Una de las características más importantes de los sistemas de información para oficinas es la transmisión electrónica de información, como por ejemplo los mensajes y los documentos. Integración de
áreas en las empresas. Con frecuencia, las actividades de las empresas abarcan varias áreas de la organización. La información que surge en un área se necesita en otra área. Por ejemplo, los sistemas de información ayudan a comunicar los detalles del diseño a los diferentes grupos. Mantienen las especificaciones esenciales en un sitio de fácil acceso y calculan factores tales como el estrés y el nivel de costos a partir de detalles proporcionados por otros grupos. Bien, en cuanto a la comunicación, ¿qué podemos acotar? A ver, ¿quién aporta la clase, por favor? En cuanto a la comunicación, ¿qué podemos aportar? ¿Qué podemos observar hoy en día? Hoy en día podemos observar que las empresas aumentan ¿qué? Para las empresas ahorita mismo es importante aumentar ¿qué? En cuanto al software, en cuanto a los sistemas de comunicación. En comunicación, a aumentar la capacidad de la red. Aumentar la capacidad de la red, la velocidad más que nada. De tanto de subida como de bajada. Correcto, debe ser una comunicación sincrónica. La misma velocidad de bajar información debe ser la misma velocidad para subir información. Correcto. Aquí la presentación habla de que las vías de comunicación deben abarcar todo el país. Bueno, en este momento ya eso se quedó muy corto, ¿no? Las vías de comunicación deben abarcar todo el planeta. O sea, si una empresa no está intercomunicada con el mundo exterior, entonces pierde negocio, ¿verdad? Al abarcar o al expandir su posibilidad de comunicación, les permite acelerar el flujo de información dentro de sus oficinas o intercambiar información con sus partners, proveedores o clientes. ¿Sí? Otra de las características importantes de un sistema de información para oficinas es la transmisión electrónica de información, como básicamente la mensajería y los documentos. Ahí estamos hablando de qué. En una oficina, estamos hablando de qué. Mensajes y documentos, estamos hablando de qué servicio en el Internet. Muchachos. Dentro de una oficina, la transmisión electrónica de información, cuando hablamos de mensajería y documentación, estamos hablando de qué servicio en el Internet. Los correos. Los correos electrónicos. Correcto. Estamos hablando del correo electrónico dentro de una oficina. Bien, vamos a ver el último, que es la competitividad. Los sistemas de información computacionales son un arma estratégica capaz de cambiar la forma en que la compañía compite en el mercado. En consecuencia, estos sistemas mejoran la organización y la ayudan a ganar ventaja competitiva. Sin embargo, si los competidores de la compañía tienen capacidades más avanzadas para el procesamiento de información, entonces los sistemas de información pueden convertirse en una desventaja competitiva. Una organización puede ganar ventaja competitiva a través de sus sistemas de información de diferentes formas.
debe asegurar el cliente. Como los clientes son lo más importante para una organización, los directivos buscan diferentes formas para conseguir nuevos clientes y mantener lo que tienen. Para eso las empresas proporcionan mejores precios, servicios exclusivos y productos diferentes. Ok, vamos a ver, en el caso de la competitividad, si la organización adquiere un software malazo, un software que no llena las expectativas, ¿qué va a pasar con la competitividad de cara a de cara a sus competidores? Si el software que adquieren tiene problemas en el procesamiento de la información, tiene problemas en la velocidad de procesamiento de la información, se atasca cuando están emitiendo una transacción. Vamos a seguir hablando de un negocio de ventas. Si yo estoy en un supermercado, el supermercado adquiere un software de dudosa procedencia, ¿verdad? Y que me ralentiza las cajas, por decirlo así. ¿Qué va a pasar con la competitividad? ¿Ese supermercado va a ser competitivo? A ver. Chicos, La competitividad va a disminuir y la competitividad disminuye bueno, profe, a ver, te estoy escuchando, te estamos escuchando. Sí, sigue. profe, ¿me escucha? Sí, cómo no, siga. La competitividad de esa empresa o ese negocio va a disminuir, va a perder el cliente porque el cliente no se va a quedar esperando ahí que esa caja funcione. Entonces se puede ir a otros negocios, ya sea, bueno, este cambio, a comprar o ya sea en cualquier, ya sea banco y eso. Entonces el cliente se va a ver así muy afectado y no va a tener esa misma confianza porque está viendo que ese software no funciona a la perfección. Ya, por ejemplo, si es un banco o otro negocio donde, donde se manejan los datos del cliente y el cliente no va a confiar tanto porque puede que la información de ese cliente se vea afectada y se vea robada por otros intrusos y entonces el cliente no va a confiar en esa empresa y esto va a disminuir la competitividad contra otra empresa. Muy bien, excelente. Sí, vamos a hablar también de otro ámbito. No vamos a hablar tanto del ámbito operacional de una organización, sino vamos a hablar de que entonces ya sí funcionan bien las cajas, las transacciones de cara a los clientes es rápida o funciona con rapidez, sino es que el software tiene problemas a la hora de hacer análisis en cuanto a la información que debemos enviar a la alta gerencia. Vamos a decir que la alta gerencia necesite tomar la decisión de adquirir más inventario o no de una línea específica de productos. Y si en ese momento el software no nos da la información que requerimos para analizar o tomar la decisión de la compra de más productos, entonces nos estamos quedando o vamos a perder, vamos a decirlo así, podemos perder mejores precios en el mercado porque no tenemos la información a tiempo.
Vamos a decir que estamos hablando de una semana de ofertas en nuestros proveedores, ¿sí? Y que no sabemos o no tenemos un negocio de muchas tiendas a nivel nacional. Estamos hablando de Supermercados Romero, por decir un nombre, o Supermercados 99, o El Rey, Electra, etcétera, que no podemos hacer un inventario físico tan rápido, porque nos tomaría mucho tiempo, y dependemos de un software para que el software nos diga que en todas nuestras tiendas a nivel nacional la línea de, qué sé yo, pinturas para exteriores e interiores en el hogar, qué colores debemos comprar. Esa información o ese análisis nos las debe hacer un software, ¿verdad? Porque en poco tiempo debemos tener esos datos en la mano para hacer los pedidos, porque estamos ya en noviembre y se acerca la fecha de que todo el mundo quiere pintar sus casas y debemos tener el inventario para ofrecerlo a los clientes. Pero el sistema no tiene un problema y no nos puede dar esa información. Entonces se ve afectada la competitividad con los negocios que se dedican a lo mismo que yo me dedico. Pierdo competencia porque no puedo ofrecer precios más baratos a mis clientes. No puedo aprovechar la oportunidad porque no tengo la información o la estadística del sistema para tomar la decisión de una compra. Eso también, en ese aspecto también perdemos competitividad. Entonces, el software nos ayuda a asegurar los clientes para poder mejorar los precios, para brindar servicios exclusivos y para ofrecer productos diferentes. En cuanto a las ventajas de la competitividad, la ventaja en precios se observa continuamente en la actividad comercial. Si el producto es exclusivo o distinto, entonces tener el liderazgo en precios bajos quizás no sea el objetivo a alcanzar. La estrategia eficaz de precios a menudo se alcanza al desarrollar sistemas de información por razones tales como reducción de costos y ganancia en la exactitud. Generalmente cuando una compañía puede ofrecer servicios exclusivos y atraer clientes, es posible que los competidores no sean capaces de atraer a los clientes de la compañía. Dejar fuera a los competidores, pasar sobre los competidores puede ser un inconveniente si ellos encuentran la forma de duplicar los logros de la compañía. Los sistemas de información pueden ser la base para dejar fuera del mercado a la competencia, ya sea el disuadir sus intentos por ingresar al mercado o creándoles obstáculos para su entrada. En otra de las partes de la competitividad, podemos mejorar acuerdos con los proveedores. En los negocios, los proveedores también tienen importancia estratégica. Una manera de utilizar los sistemas de información para favorecer arreglos con los proveedores es ofreciendo un mejor precio, disminuyendo los costos. Formar bases para nuevos productos. Los sistemas de información también forman la base de muchos productos y servicios nuevos. Los servicios de base de datos experimentan un crecimiento común en todas las industrias. Productos que van desde programas personales hasta planes de construcción pueden hacerse a la medida del cliente gracias al procesamiento de información. Una cosa es clara, es necesario que los sistemas entren en operación y que trabajen de manera confiable para poder tener competitividad en el mercado. Dentro de las estrategias para el desarrollo de los sistemas de información basados en computadoras sirven para diversas finalidades que van desde el procesamiento de las transacciones de una empresa hasta proveer de la información necesaria para decidir sobre asuntos que presentan con frecuencia. En algunos casos, los factores que deben considerarse en un proyecto de sistemas de información, como el aspecto más apropiado de la computadora o la tecnología de comunicaciones,
que se va a utilizar, el impacto del nuevo sistema sobre los empleados de la empresa y las características específicas que el sistema debe tener, se pueden determinar de manera secuencial. Bien, esto es lo que el módulo habla en el primer eje temático. La clase del día de hoy. Recuerden que ustedes deben entrar a la plataforma. Ya hay asignaciones, no sé si la han visto, han podido observar las asignaciones que ya se han subido. Han estado por ahí en la plataforma Claroline, han visto los trabajos o las asignaciones. Hay una asignación que es para hoy mismo, la primera asignación que es para hoy mismo, que habla que ustedes deben realizar de forma individual la definición de los términos de ingeniería y software con sus propias palabras. Para esto ustedes deben ayudarse del módulo que está colgado en documentos. Ahí está el módulo de la materia. Y ya ustedes saben que todas estas asignaciones no se queden nada más con lo que dice el módulo, sino es que deben buscar o ampliar la información en el Internet. Deben ampliar la información o los conceptos de ingeniería y software. No es el concepto de ingeniería de software, ojo, es el concepto de ingeniería y el concepto de software, ¿ok? Ustedes deben leer tanto el módulo, investigar, ampliar el conocimiento para poder desarrollar esa asignación que tiene plazo para el día de hoy a las 11:59 de la noche. ¿Estamos claros? A ver, chicos, ¿estamos claros? Sí, profe. ¿Estamos bien? Ok. Primero nada más, ¿verdad? Sí, profe, estamos bien. La asignación número 1, que es para hoy. Vamos a ver la asignación número 2. La asignación número 2, si es para el 15 de noviembre, o sea, el próximo domingo a las 12 mediodía. Usted debe investigar las definiciones de ingeniería de software. Ahora sí, investigue la definición de ingeniería de software a través de la historia. Debe investigar al menos 5 definiciones de varios estudiosos del tema. ¿Ok? Hay muchos autores. La definición del software viene desde los años 60. Y en cada década hay autores que hacen definiciones distintas, puesto que, como ustedes saben, la tecnología es tan cambiante o avanza muy rápido. El concepto que se tiene de ingeniería de software de los 60, cuando no existía el Internet, es diferente al concepto de ingeniería de software que se tiene ahora, en el año 2000. ¿Sí? Entonces, ustedes deben investigar ingeniería de software, la definición, y deben investigar 5 o deben plasmar 5 definiciones de varios estudiosos del tema. ¿Ok? Esto es para el próximo domingo. Ya ustedes saben, no les debo, no sé si, bueno, se los recuerdo, no deben entregar un trabajo solamente la página y ya. Ustedes saben ya cómo se estructura un trabajo, la portada, ¿sí? Una introducción, el contenido del trabajo, una conclusión, bibliografía, importante que me pongan bibliografía. Quiero saber de dónde o dónde han investigado para
tener el concepto de ingeniería de software y los autores. Así que la bibliografía es muy importante en este caso. Profesor, la tarea, la asignación 2, solamente son mínimo las 5 definiciones de autores. Es lo que hay que colocarle. Correcto. Me hacen el concepto de ingeniería de software, ¿sí? General, y luego entonces investigan de 5 autores diferentes y traten de esbozarlo en el tiempo. O sea, no me hagan definiciones de software, las 5 definiciones de la década del año 2000 para acá, me explico, sino cómo era la definición de software en el 60, cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Una definición de un autor en el 60, otra definición en el 70, busquen una definición de un autor en el 80, en el 90, para que ustedes vean y analicen cómo ha ido cambiando la definición de ingeniería de software a través del tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, y la asignación, sí, y la asignación 1 solamente es definir con nuestras propias palabras ingeniería y software. Es correcto. En el módulo vimos estas definiciones de ingeniería y de software. Ustedes deben investigar, ampliar ese conocimiento o lo que está escrito en el módulo, perdón, ampliarlo investigando en internet sobre algunas otras conceptos sobre ingeniería y software, y entonces redactar con sus palabras, usted mismo formular un concepto de esos dos términos, tanto de ingeniería como de software. No quiero nada textual, ¿eh? Ojo con el copy-paste. Quiero que desarrollen. O vamos a la clase de español a ver redacción de cada uno. Ok, así que esta materia en realidad es un poquito filosófica, diría yo. La filosofía de la ingeniería de software. ¿Sí? Un poquito de analizar, pensar y hacer conceptualizaciones, crear conocimientos. Ok, seguimos viendo la plataforma. No sé si ya ustedes han pasado por la descripción de la plataforma. Aquí hay una descripción de la materia, el objetivo general, objetivos específicos, el contenido de la materia. Está también la evaluación de la asignatura. Pueden ver ahí la evaluación de la asignatura. ¿Sí? Y en la agenda, recuerden que en la agenda se van a publicar el link de las reuniones, y también ya está publicadas las asignaciones que tienen para la clase siguiente. Yo le voy a estar en el chat, le voy a estar brindando información. Voy a estar subiendo en la semana alguna otra asignación para que ustedes realicen en la plataforma, dentro de la plataforma. ¿Ok?